Dios los bendiga, mis hermanos de Pastoral Juvenil. Es un honor para mí compartir en esta hora la palabra de Dios con ustedes. Hay un texto en el cual quiero compartir que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Es Primera de Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 1 al 11. Título: La sana doctrina. Tema: la importancia de mantener la fe y la doctrina correcta en la iglesia. Como introducción, ¿qué debo hacer para contrarrestar las falsas enseñanzas? Es una pregunta. ¿Qué debemos hacer? Y pienso y es una de las cosas fundamentales con las cuales podemos contrarrestar una falsa enseñanza, es cuando tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos conocimiento de las Escrituras, las hemos escudriñado y de esa forma tenemos la capacidad para no dejarnos engañar. Una ilustración. Alguien decía que una verdad media es una mentira. Incluso uno escucha dichos que la gente muchas veces los quiere relacionar con la palabra de Dios. Hay gente que dice: ayúdate que yo te ayudaré. Pero eso no aparece en la palabra de Dios, eso en ninguna parte está. Incluso predicadores, los he escuchado de que dicen que ni la hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios, que está escrito. Y no está escrito ese versículo en la palabra de Dios. Entonces, fácilmente podemos decir o sacar cosas de contexto, fuera del texto, en los cuales se puede cometer un error acerca de la doctrina. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando le ponemos seriedad a lo que vamos a decir y analizamos que lo que vamos a decir es una verdad, pues eso nos ayuda para tener seriedad en lo que enseñamos. Una ilustración. La carta de Pablo a Timoteo es como una carta de un padre a su hijo, recordándole la importancia de mantener la fe y la doctrina correcta a la iglesia. Es como un barco que navega en aguas turbulentas. Pablo advierte a Timoteo sobre los peligros de los falsos maestros, que pueden hacer que el barco se desvíe de la dirección que debe llevar. Entonces, por eso necesitamos tener cuidado acerca de los que escuchamos y confrontarlo con la palabra de Dios. Y eso es lo que nos ayuda a tener un dictamen claro de la palabra del Señor. Que así sea de una fuente confiable que creamos muchas veces, o que me dijo mi amigo, mi amiga, pero si no lo dice la palabra de Dios, necesitamos no aceptarlo. Incluso el apóstol Pablo en otra parte decía que si alguien trae otro evangelio diferente, no lo recibáis ni lo atendiera, ni le pusieran los cuidados, porque fácilmente la persona podía ser contagiada. Podemos observar que Pablo expresa un sentimiento de preocupación por la iglesia de Éfeso, por la falta de enseñanza que se querían infiltrar, y le ruega a Timoteo que no permita mientras él está a cargo de la iglesia de Éfeso. Mientras que Pablo tenía el viaje para Macedonia, ya que muchos estaban enseñando por ahí en esos alrededores doctrinas equivocadas. Entonces Pablo le hace una advertencia a Timoteo para cuidar la sana doctrina, para cuidar la iglesia de Éfeso, que con mucho sacrificio Pablo la había plantado y estimaba y quería salvaguardarla de la falsa doctrina. También miramos que Pablo le advierte a Timoteo que no le prestara atención a las fábulas ni a debates interminables,
gente que quisiera venir a provocarlo, que quisiera venir a generar contienda, porque eso no ayuda a la gente a que llevar una vida de fe en Dios. Entonces, mis hermanos, quizás no hemos tenido la experiencia o si la hemos tenido de encontrarnos personas que quieren debatir con nosotros, pero Dios nos está llamando a ser sabios y a no prestarnos para debatir, ya que la palabra de Dios no es para contienda. Cuando una persona quiere venir a contender y a cuestión, pues no prestarle atención. Y si alguien quiere enseñarle a un discípulo, a un hermano de la iglesia, algo que está en contra de la palabra de Dios, pues nosotros con la palabra de Dios ir y explicarle el contexto, el texto, para que el hermano quede satisfecho y de esa forma no se deje engañar. Miramos que Pablo también le da un propósito, una instrucción para vivir en la sana doctrina. Y ese propósito es, dice la palabra de Dios, que tiene que haber un amor que nazca de un corazón puro, que tiene que haber una fe genuina y una buena conciencia. Cuando hay una buena conciencia, cuando hay una fe firme, una fe genuina, una fe sólida, pues la persona tiene un objetivo claro y es vivir para agradar a Dios. Entonces, mis hermanos, es una instrucción y es un principio para contrarrestar aplicación. ¿Qué debemos hacer para no ser engañados por una falsa doctrina? Número 1, tener conocimiento de la palabra de Dios. Número 2, tener un corazón limpio, un corazón sano, y de esa forma nos ayuda para no dejarnos engañar. Número 3, tener una fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Voy a concluir con un versículo que está en 1 Timoteo 1:5. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe no fingida. Esto nos ayudará como iglesia, como pueblo del Señor, a mantenernos firmes en la doctrina, firmes en la sana doctrina, y no dejarnos desviar por ninguna falsa enseñanza, por ninguna fábula, porque esto nos lleva a tener conocimiento de la palabra de Dios. Porque cuando mantenemos una fe firme, una fe estable, fundamentada en Cristo Jesús, pues nos mantiene sólidos como cristianos. Entonces quiero concluir con esta parte diciendo que debemos que tener la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo y la fe puesta en Él, y de esta forma mantener una conciencia limpia, un corazón limpio, y estaremos viviendo la sana doctrina y estaremos a la expectativa para no dejarnos engañar.